número de países que avanzan al autoritarismo en el mundo duplica el de naciones que viven en democracia. Así lo revela el informe El Estado Global de la Democracia 2022, elaborado por el Instituto Internacional IDEA. Si bien a finales del siglo XX, con la caída de la Unión Soviética, tuvo lugar lo que se conoce como la tercera ola democratizadora, en lo que va del siglo XXI, algunas autocracias como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua parecen ir hacia la consolidación, mientras otros estados latinoamericanos como El Salvador y Bolivia intentan labrar ese mismo camino. Pero, ¿por qué hemos llegado a ese escenario? Esta y otras preguntas las responden a continuación dos estudiosas de los sistemas políticos. Marina Lacalle, politóloga y profesora universitaria, y Paola Bautista, doctora en ciencias políticas. Populismo es un término que se introdujo en la literatura divulgativa y en la literatura científica de la ciencia política a principios del siglo XXI, cuando las democracias entraron en un proceso de recesión. Comenzaron a aparecer sistemas políticos con déficit democrático, pero que no eran totalmente autoritarios, con unas dinámicas o retóricas o discursos muy polarizantes, que no llegaban a ser del todo autoritarios, ¿no? en primera instancia, y por eso se comenzó a acuñar en estos ámbitos académicos, científicos y divulgativos el término populista. La particularidad que tiene nuestra región es que digamos, una práctica dentro de la democracia ha solido ser las prácticas populistas que, bueno, tenemos, digamos, varios ejemplos a lo largo de la historia y han cobrado, como bien vos decís, auge en los últimos años. Sabemos que tenemos prácticas populistas que pueden ser tanto de derecha como de izquierda, con, digamos, a principios del 2000, con todo lo que fue el surgimiento del kirchnerismo y demás, Lula da Silva en Brasil, el comienzo, si quieren, del chavismo también en Venezuela, etc. Ha habido un surgimiento, un resurgimiento del populismo con un corte más de izquierda. ¿Sí? Lo que estamos viendo en los últimos años, específicamente a partir de los últimos 2 años en Argentina, es un corrimiento más hacia la derecha. En términos de la política argentina hoy por hoy, Milei se refiere a la casta, ¿no? Como la clase política, y él como que estaría fuera de ese sector, ¿no? Entonces, esa polarización, esa constante, digamos, diferenciarse, ¿sí? De lo que supuestamente es el enemigo que está por dentro, hace también a que, digamos, los líderes populistas traten de integrar estos sectores dentro de la política, sectores que no se encuentran representados. Hasta ahí, digamos, las propuestas que plantean tienen que ver con solucionar crisis política, con ampliación de derechos, con incorporación de diferentes grupos. Hasta ahí, digamos, dentro de lo que nosotros entendemos una práctica sana de democracia. La particularidad que han tenido estos líderes populistas, y en eso Venezuela creo que es un ejemplo bastante claro, es que han terminado históricamente tomando, una vez que llegan al poder, adoptando prácticas autoritarias, que bueno, en el caso de Venezuela ya dejaríamos de estar hablando claramente de una práctica democrática que tiene que ver con un populismo de izquierda para hablar directamente de un régimen autoritario. Entonces creería que en la actualidad sería una nueva modalidad, ¿sí? Institucional y política de potencialmente poner en riesgo la calidad de las democracias en la región. Creo que ya entrado el siglo XXI, cuando la revolución chavista madurista va a cumplir 25 años, cuando vemos procesos de reversión democrática y de ascensos autoritarios muy concretos en América Latina, como por ejemplo El Salvador, Nicaragua, Venezuela, creo que lo que conviene hablar ahorita es ya de unos nuevos autoritarismos del siglo XXI, con unas características de innovación, como por ejemplo la relación con el crimen organizado, que hacen que pongamos en alerta lo que son las alarmas democráticas, ¿no? Porque en definitiva tanto los índices de democracia a nivel mundial como los análisis de sistemas políticos en la región nos dan a entender que la democracia está en un proceso claro de reversión y que hay un ascenso muy sostenido de sistemas con propuestas no democráticas. En el caso de Latinoamérica hay unos factores que sin duda alguna creo que afectaron. Creo que el primer factor es la desigualdad. La democracia en Latinoamérica, cada país con su salvedad por supuesto,
no logró satisfacer los deseos de igualdad, de prosperidad y de oportunidades que tenía la sociedad. Y creo que eso es algo que, con independencia de la tendencia ideológica del político o del analista, tenemos que ver con mucho realismo. La desigualdad es una variable que desestabiliza los sistemas y Latinoamérica es un subcontinente muy desigual. Luego la corrupción, los políticos tenemos responsabilidad, no lo hemos hecho bien. La clase política latinoamericana lamentablemente no se ha destacado por su eficiencia en el ejercicio del poder. Las democracias no están respondiendo a las demandas de la sociedad, hay una precarización desde el punto de vista del trabajo, hay crisis económicas que tienen que ver más bien con eso, con la calidad de vida desde lo material. En América Latina la crisis de la democracia tiene que ver con cómo se ejerce y con lo viciado que está el proceso democrático en términos de que los reclamos son de seguridad, seguridad pública, seguridad en términos del aumento del delito, de la corrupción, del narcotráfico, del tráfico de todo tipo. ¿Sí? Son diferentes problemas donde, cruzando el Atlántico, la forma de brindar respuestas a los problemas, a los nuevos problemas que van surgiendo, ¿sí? Post caída del muro dentro de las sociedades, como que las democracias o los gobiernos democráticos han quedado cortos con la oferta, digamos, de soluciones. En este sector, digamos, en esta región del planiferio, en realidad lo que encontramos es erosión, ya en términos de, para decirlo politológicamente, de lo que es el accountability horizontal, que por supuesto impacta en el control electoral que hacen los ciudadanos. Y esto tiene un impacto también en cómo se considera, por ejemplo, el poder del voto, ¿sí? O las vías institucionales en términos de su relevancia para poder cambiar esta realidad. Es en eso que la democracia liberal hoy por hoy está en crisis y debería poder encontrar alguna forma o alguna salida de poder incorporar esos diferentes tipos de demanda a lo largo del mundo. Y luego, por supuesto, hay un desorden internacional que en un sentido ampara y promueve las dictaduras, ¿no? La figura de Rusia, por ejemplo, la figura de Irán. En Latinoamérica no hemos logrado que Cuba camine hacia la democracia y es como un quiste autocrático en la región que anima al ejercicio del poder alejado de la justicia. ¿Por qué Cuba no ha visto la libertad? Bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Pero Cuba es un sistema autoritario que se ha perfeccionado en el tiempo, ¿no? Y que se ha perfeccionado en su capacidad de dominación, que con mucha audacia ha logrado ser una fuerza parasitaria económica para los países que asesora, que es el caso de Venezuela. Ya su sería autocrática a cambio de sostenimiento económico. Y ojalá Cuba se libere, porque yo creo que en la liberación de Cuba está la liberación de todos, ¿no? Es porque ahí está el cáncer. Las redes sociales creería que son un arma de doble filo en cierta medida, ¿no? Porque si bien, como vos decís, en algunos contextos políticos son por supuesto una herramienta positiva para la ciudadanía, ¿sí? Para poder comunicar hacia afuera lo que está pasando adentro, que en otro momento histórico eso directamente no pasaba, ¿sí? O sea, se coartaba la libertad de expresión, los medios de comunicación, y no sé, pienso en Argentina en los 70 y en el mundo no sabía lo que estaba sucediendo. Hoy todos sabemos a ciencia cierta lo que está pasando en Venezuela, ¿sí? Entonces ese es un aspecto positivo. El aspecto negativo creo yo que es en cierta medida el deterioro de la calidad de información, ¿sí? Que se multiplica, digamos, sobre todo en épocas electorales. Y en ese sentido, como bien vos decís, ayuda a que estos líderes por fuera de la política se posicionen, sobre todo también porque los partidos tradicionales, y acá estoy pensando en el caso de Argentina en particular, no han sabido adaptarse a esas nuevas formas de comunicación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Milei concretamente, es un candidato que se mueve muy bien, que se mueve con mucha comodidad en los medios de comunicación masivos y también, por sobre todas las cosas, en las redes sociales, ¿no? Y tiene una llegada a un sector de la sociedad que tiene una particularidad, que es haber nacido en democracia. Entonces quizás no sopesa tanto los valores democráticos como otras generaciones, ¿no? Donde, bueno, son gobiernos malos, pero estamos en democracia, por lo menos podemos demandar, por lo menos podemos votar. Sí, es una sociedad que ya nació en democracia, que ya la da por sentada. La verdad es que yo creo que en el caso de los medios digitales, en donde hay muy poco espacio y en donde el consumidor se ha habituado a tener información en muy corto tiempo, es una dinámica informativa que no anima a la profundización
y a la complejidad propia de la realidad política. Y eso hace que análisis políticos simplistas, reduccionistas, que generalmente están asociados a posturas, bueno, poco inclusivas, ¿no? Poco incluyentes dentro de la realidad, puedan calar. Pero en sí mismas yo no diría que anima al autoritarismo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Estamos viendo unas dictaduras muy eficientes en sus capacidades de cooperación, que tienen canales institucionales para articular esa ayuda, y una democracia o un mundo libre que es paquidérmico, que para sacar una declaración de apoyo a la democracia tardan 2 y 3 sesiones en el Parlamento Europeo, porque hay más de 30 países que se tienen que poner de acuerdo. Y mientras eso pasa, tenemos torturados, tenemos perseguidos, tenemos exiliados, tenemos gente que se muere de hambre, tenemos un montón de cosas, y tenemos una exigencia de lucha para un país que ya lo dio todo y que cada vez tiene menos fuerzas para luchar, porque hay carencias económicas, porque hay carencias afectivas, porque hay déficit psicológico, porque hay un montón de cosas muy difíciles. Entonces es como una gran rueda, una gran dinámica de opresión en donde los malos son muy eficientes y los buenos se quedan callados, ¿no? O no tienen las capacidades para funcionar, para poder contener el tamaño de mal que está articulado. Yo pondría bastante el hincapié en las instituciones, ¿no? En las instituciones de control, por sobre todas las cosas, que a los argentinos nos gusta decir, y a nosotros no nos faltan leyes, no nos falta normativa, no nos falta la creación de organismos de control a la gestión gubernamental. Lo que falta es que se les pongan nombres de personas y que esas personas sean idóneas para ejercer su rol, ¿sí? Que se les permita trabajar, que se permita sanear un poco una de las variables más importantes que creo yo que critican y que tienen mucho que ver también con cómo los gobiernos han respondido a las demandas de la sociedad, que tiene que ver con la corrupción, ¿sí? Es un mal que prolifera en toda la región y eso genera descreimiento por parte de la sociedad y en cierta medida deslegitima también la toma de decisiones, deslegitima los partidos políticos como instituciones, que siempre son los mismos que roban. Cuando llegan al gobierno no saben qué hacer, no hacen nada, no hacen lo que prometieron. ¿Sí? Entonces esas herramientas de control, que quizás los congresos en algunos países han funcionado de mejor manera que otros, pero faltarían, digamos, o lo que yo reforzaría de pronto, son esas instituciones que deberían estar aisladas, digamos, de la política, ¿sí? Constituidas por actores que sean neutrales en términos de filiación partidaria de pronto y poder empezar por ejercer un buen control para poder tener, digamos, mecanismos y canales de resolución de conflictos que sean transparentes, no solamente el proceso electoral. ¿Sí? Ya quedó saldada esa deuda de elecciones de pronto espurias en la región, obviamente teniendo en cuenta algunas particularidades, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela por supuesto, ¿sí? Pero me parece que esta cuestión del control de la gobernabilidad es lo que es una de las raíces quizás que afectan más la credibilidad de la sociedad hacia la democracia. Es que a la democracia venezolana le faltaron muchas cosas y por eso se acabó, ¿no? O sea, la democracia venezolana en un sentido fue buena y tuvo muchísimas cosas buenas y que tenemos que recordar y tenemos que exaltar y tenemos que tenerlas como referencia, pero hubo otras cosas en las que fracasó, ¿no? Y creo que una de las cosas en las que fracasó fue en nuestra memoria histórica. No sé, yo ahora, bueno, ya yo estoy grande, pero cuando a mí me enseñaron historia de Venezuela, Punto Fijo era como una línea en el libro de historia. Y Punto Fijo debió haber sido casi un tomo, ¿no? De historia, porque fue lo que dio pie a un periodo democrático muy amplio, ¿no? Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender es que cuando esto se termine, que no tengo duda que se va a terminar y que nosotros lo vamos a ver, vamos a tener que tener un proceso de reconstrucción de memoria histórica en donde forjemos conciencia en la ciudadanía que nunca más, que en Venezuela nunca más va a haber torturados, que en Venezuela nunca más va a haber presos, que en Venezuela nunca más va a haber muertos, que en Venezuela nadie va a tener que cruzar el Darién para huir de nuestro país y que viene un proceso de reconciliación apalancado en la justicia y en la verdad. Y creo que en eso nos tenemos que esforzar, que cada plaza sea un museo, que en cada colegio haya un recuerdo a los que ya no están y que podamos cerrar esas brechas siempre anclados en el perdón y en la reconciliación.
El año pasado, el presidente de Freedom House, Michael Abramovich, advirtió que la democracia está en peligro real en todo el mundo y que los autoritarios se están volviendo más audaces, mientras que las democracias han ido perdiendo terreno. Además de esto, hay autores que alertan sobre otro hecho. El siglo pasado, las democracias eran socavadas por golpes militares o por guerrillas. Pero ahora el sistema se erosiona desde adentro, desde las instituciones y a través de los propios jefes de Estado. Y la pregunta de muchos de estos estudiosos de la ciencia política es: ¿qué están haciendo las naciones democráticas para detener el auge de estos autoritarismos?